Buenas tardes, vamos a iniciar el día de hoy con la competencia número 5. La pongo un poquito más grande para que visualicen bien los apuntes. Sí, la competencia 5 se llama obras adicionales. La competencia específica es conocer la ley de obra pública para la implementación de obras adicionales. El porqué de la ley y el reglamento de obra pública. La razón es porque estas leyes y reglamentos están en constantes cambios, ¿sí? Ya sea que algunos artículos de esta ley se deroguen, ¿sí? O, bueno, pierdan validez, o que se complementen, que se abroguen. Entonces, hay cambios constantemente. Y esos cambios pues hay que contemplarlos. ¿Qué es una obra adicional? Hay dos tipos de obra adicional. Es por cantidad y por concepto. ¿Cómo surge una obra adicional? Permítanme. En el artículo 105, el tema 5.1 es cómo se registra y justifica un concepto fuera de catálogo de concurso. Sí, no sé si venga aquí la definición de obra adicional, pero se las voy a explicar antes. Hay un catálogo que es, por ejemplo, el que ustedes ya hicieron, que me van a entregar a final de semestre. El día último de mayo de, bueno, la clase, déjenme checar mejor la fecha, que es para el día 30 de mayo, lunes 30 de mayo. Ustedes ya hicieron un catálogo, ¿cierto? Pero vamos a suponer que llegan a la obra y se percatan de que pues faltó un concepto, ya sea porque se equivocaron, porque hubo un error, porque no hubo los estudios adecuados o la cantidad de recursos para hacer esos estudios y no pudieron hacer, por ejemplo, estudios de suelo o algo que pudiera involucrar ahí omisión de algún concepto. O simple y sencillamente por un error, porque todos somos humanos, todos cometemos errores. Si así seamos los ingenieros o arquitectos más experimentados, aún así nos llegan a faltar algún concepto. Es los que hacen el proyecto y los que hacen los presupuestos, ¿sí? Los que hacen los generadores. Si te llega a faltar un concepto y tú llegas a la obra y te percatas de que hay una necesidad de ejecutar, ya sea una cantidad adicional o un concepto adicional, pues eso ya se le llama una obra extraordinaria o una obra adicional. Bien, y eso nos lo dice el artículo 105. Nos dice, si durante la ejecución de los trabajos el contratista se percata de la necesidad de ejecutar, ya sean cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original de contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad en la que estén trabajando, para que esta dependencia te autorice o no los conceptos o las cantidades adicionales. Un concepto nuevo es cuando tú, o sea, vamos a suponer que en tu casa no pusiste muros y obviamente en una casa debe de haber muros. Sí, entonces se implementa que cambie el catálogo, se modifique el contrato, ¿sí? Y se implementen esos cambios. Bien. Pero cuando hay una cantidad adicional puede ser sobre un mismo concepto. Vamos a decir excavación, tú planeaste que fuera tal vez de alguna profundidad y tiene que ser de otra profundidad, ¿sí? O tiene que haber una cantidad adicional, tal vez algún metro lineal más, 5 metros lineales más,
Entonces ya ahí lo que me está involucrando es una cantidad mayor, pero del mismo concepto. ¿Sí? Entonces esas son cantidades adicionales. Cuando es un concepto adicional, es un concepto nuevo. Vamos a suponer, llegas al terreno y decía tu catálogo, decía excavación en material B. Llegas al terreno y ya hay material C. No es el mismo costo en un material B que C, ni el mismo equipo que utilizas. ¿Sí? Entonces, ahí el precio es más alto y por lo tanto, pues es un concepto adicional. Y nosotros como contratistas no vamos a absorber esos costos adicionales. ¿Quién los tiene que absorber? Pues la dependencia. Tú lo metes en bitácora, lo pones en bitácora, solicitando que se te autoricen estos conceptos o cantidades adicionales. Y la dependencia, pues tiene que checar y verificar si tiene los recursos necesarios y si tiene, pues ahora sí que el dinero para poder otorgarlo. Un presupuesto solamente se puede modificar en un 25%, tanto en monto como en plazo. Si son 100 días, solamente puedes aumentar a 125. Si tienes 1,000,000, solamente puedes aumentar a 1,250,000, pero siempre y cuando existan recursos. Sí, ese es un requisito indispensable, que ellos vean si hay recursos, y si no hay recursos, lo que se puede hacer es recortar metas y dejar el mismo monto. Sí, dejar el mismo monto de 1,000,000 y solamente quitar, por ejemplo, lo que está en la superficie, los acabados, para terminar pronto. Y eso se puede pedir en otro recurso, ¿sí? Otro presupuesto, otro tipo, ahora sí que podría ser la misma obra, pero ahí le llamaríamos obra complementaria o acabados, ¿sí? De esa obra. Ya llevaría un nombre adicional. Entonces, se pide otro recurso. Bien, nos dice que cuando nosotros tengamos un costo adicional, un precio unitario adicional, o también le llamamos precio unitario extraordinario. Este debe de tener los mismos indirectos. Los porcentajes de indirectos no varían, ni el porcentaje de financiamiento, ni el de utilidad. Lo que es el pie de precio unitario, lo que es el sobrecosto, ese debe de ser exactamente el mismo. A menos que no se nos hubiera entregado con tiempo el anticipo. Ahí sí pudiéramos variar, pues cuando no se te entrega a tiempo el anticipo, se puede variar el indirecto. Sí, pero eso sería en los casos de ajustes de costos. En este caso, como es obra adicional, se aplican exactamente los mismos porcentajes. En el artículo 106 nos habla que cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original de contrato, perdón, se me fue aquí, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana. Rápidamente, ¿qué significa? No necesariamente se tiene que formalizar un convenio. El convenio es la extensión de un contrato. Tú tienes un contrato por un monto con una fecha de ejecución. Ese contrato puede modificarse y a eso le llamamos convenios modificatorios, ¿sí? Que son las extensiones de los contratos para aumentar los montos o para aumentar los plazos. No necesariamente tiene que haber una formalización para que tú puedas empezar a ejecutar los trabajos.
Una vez terminados los trabajos, puedes presentar esos cobros en la fecha de corte más cercana. Supongamos, si ahorita terminé de ejecutarlo en abril, pues yo ya puedo ingresar en esta estimación de la quincena última de abril, ya puedo meter ese precio unitario extraordinario. A eso se refiere. 5.2 y 5.3. Estos los presento en conjunto cuando es cuantificación y análisis de conceptos de obra extraordinaria y presentación del cobro, porque vienen aquí en estos artículos. Esto lo menciona el artículo 107. Vienen inmersos, aquí dice cómo se cuantifican, cómo se analizan y cómo se van cobrando en estos artículos 107 al 109. El 109 ya nos dice qué debe de contener un convenio. Si es el 107 y el 108. Permítame un segundo. Ya continuamos. Ahorita estoy abriendo una hoja de Excel para poder empezar a explicarles todo esto que vamos hablando. Porque sí, el tema no es tan simple de hablar y pues entender, ¿no? Sí, yo puedo hablar y hablar porque pues lo he hecho, pero ahorita lo plasmamos en Excel para que vean cómo funciona. El artículo 207 nos dice que si durante la ejecución de un trabajo si surge la necesidad de ejecutar trabajos no previstos en el catálogo, el contratista debe presentar los análisis de precios. Sí, así como lo hacemos en normal, hacer un precio unitario como los que ya hicieron ustedes, así mismo se hace un precio unitario. Sí, cotizas los materiales, pero aquí hay requisitos, que si tú vas a hacer ese precio unitario, si ya tienes materiales en tu contrato, o sea, en tu catálogo de contrato, en los costos que ya ustedes hicieron en el proyecto o en el trabajo que yo les dejé, ustedes ya tienen costos, ya sacaron sus costos de materiales, mano de obra y equipo. Si utilizas un material que ya tienes, lo debes de, igual, contemplar con el mismo monto. No porque el día de hoy ya cueste más, lo pongas con otro precio. No, tienes que poner los precios que pusiste en tu catálogo original de contrato. Si tienes una mano de obra similar, la tienes que utilizar. Si utilizas la misma maquinaria, debes de respetar los costos hora que sean iguales. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los requisitos para hacer este precio unitario. Y estos precios deberán realizarse durante los siguientes 30 días naturales a su presentación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se analiza y cómo se cuantifica? Ahí va. Número 1, debes de hacerlo en base a los costos directos de contrato que sean aplicables a los nuevos conceptos. Permítanme. Sí, decía que era en base a los costos directos. Si tienes ya materiales iguales, tienes que poner el mismo costo, no nuevo. La misma clave, extraerlo del catálogo, ¿sí? De tus precios unitarios que ya tienes. Supongamos que si tienes un cemento a 3,200 y ocupas ese mismo cemento en el nuevo precio unitario, debes de poner cemento 3,200 con la misma clave.
Si ya tienes un peón que contemplaste 320 pesos con clave MO-01 y lo vuelves a usar ese peón, tiene que ser con la misma clave MO-01 y con 320 pesos por jornal. ¿Sí? Si tú tienes trabajos parecidos, tus rendimientos deben de ser iguales o parecidos. ¿Por qué lo comento? Porque muchas empresas utilizan estos precios extraordinarios o esta obra extraordinaria para ganar. ¿A qué me refiero con ganar? Regularmente quienes licitan bajan mucho sus presupuestos para poder estar en competencia. Vamos a decir, este producto, el presupuesto base de la dependencia es de 30 pesos. Pero hay empresas que dicen, no, pues para estar en competencia yo se lo doy en 28 pesos. Hay quien dice, no, pues yo me bajo hasta 20. Entonces, muchas dependencias dicen, no, pues, se van más por los costos más bajos. Anteriormente se bajaban hasta el 50%, ¿no? De un monto o un presupuesto base. Y no se terminaban las obras o se terminaban con muy mala calidad. Y lo que hacían esas empresas era buscar muchos precios extraordinarios para poder, pues, reponerse, podríamos decir, ¿sí? Entonces buscaban muchos costos extra o precios extraordinarios o cantidades adicionales. Entonces, pues, imagínense quererse, pues, reponer, ponían precios más altos, si había rendimientos similares o que pudieran usar, no lo hacían, ponían muy, muy altos sus rendimientos y un costo era exorbitante. Entonces, a la hora de revisión, pues les bajaban mucho los costos. ¿Por qué? Porque estaban muy fuera de lo que era la realidad, muy fuera de mercado. Vamos a suponer un costo del mismo cemento que habíamos dicho en 3,200. A ellos ponen uno de 3,600, pero pues ya tenían que respetar el que ya estaba. ¿Sí? Entonces no podían modificar. Y muchos, les digo, lo usan para poder reponerse de sus presupuestos tan bajos con los que concursar. Pero lo que hace la dependencia, pues, es hacer cotizaciones si es un producto nuevo, ¿sí? Vamos a decir que es un concepto con materiales nuevos, que no están en el catálogo, pues. Entonces, sí puedes meter precios actuales de mercado, pero tienes que demostrarlo con una cotización o tienes que demostrarlo con con una factura. ¿De acuerdo? Cuando son precios de materiales. Cuando también es renta de maquinaria o de algún equipo, la mano de obra, pues tienes que respetar el mismo, ya sea salario mínimo o UMA que estés utilizando. Eso sí no puede variar. ¿Por qué? Porque es el mismo año. Entonces, ese es el requisito indispensable para analizar y cuantificar. Bueno, analizar un precio extraordinario. Cuantificar se refiere aquí cuando, ahora sí que cuentas, ya sea, si sean volúmenes extras. ¿Sí? Se hace un generador y se calcula la cantidad que sea extra. En el caso del análisis del concepto, pues es esto, es analizar cada uno de los elementos como mano de obra, materiales y equipo que tenga que utilizarse para la estructura de un precio. Después dice en el punto 2, determinar los precios unitarios a partir de elementos contenidos en los precios ya establecidos en el contrato. Para efectos de esta fracción, los elementos a considerar se refieren a lo siguiente: insumos con sus costos, los consumos y rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales, costos indirectos, financiamiento, utilidad, cargos, que sean los mismos, ¿sí? Ya contemplados en contrato. Y esto ya lo habíamos platicado. Inciso A,
Los costos de los insumos establecidos en el contrato se aplicarán directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos previstos de que se trate. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de estos no exceda el 25% del valor del nuevo precio, se podrán aplicar a los costos investigados en el mercado, conciliados por las partes. La condición anterior no será limitativa en caso de equipos de instalación permanente, para los cuales se aplicará el costo investigado y conciliado. ¿Qué quiere decir conciliado e investigado? Ya platicamos que cuando es un material nuevo o un insumo nuevo, un insumo es algo que vas a consumir. Un material, ¿sí? Jornadas, equipo, horas de equipo. En sí es el servicio, horas de la maquinaria, jornadas de la mano de obra y el material, sí. Tienes que hacer una investigación de mercado. En la dependencia se hace. Y tú no debes de tener pues precios más que excedan demasiado a los que ellos cotizaron, porque ellos no saben tal vez el lugar donde tú lo vas a adquirir. Pero si sí excede demasiado, pues no te lo autorizan. Debe ser conciliado. Conciliado es un acuerdo entre ambas partes. Si de llegar a una conciliación, un precio se concilia no en una sola sesión. Hay precios que sí, pero hay precios que pueden pasar hasta 3, 5 sesiones y no se concilia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se aferra uno de ambas partes, de que los precios son bastante altos. Y cuando son materiales es más sencillo porque puedes pedir hasta factura si es que ya lo compraste. ¿Sí? Una vez autorizado, puedes ejecutarlo. No necesariamente tiene que estar conciliado, autorizado en bitácora. Si en bitácora te dicen está autorizado la ejecución del precio, empiezas a ejecutarlo. ¿Sí? Si te lo concilias. Si lo concilias, es otra cosa. Si ya lo concilias, ya con el precio puedes cobrarlo. Pero si no es conciliado, viene aquí otro problema, que vamos a ver en el punto 3. Punto 3 o 4, no recuerdo. Vamos adelante. Para determinar los consumos y rendimientos de un precio para trabajos extraordinarios, se podrá tomar como base el análisis del precio establecido en el contrato, ¿sí? O que sean similares. O sea, si hay consumos y rendimientos de precios unitarios ya existentes, ¿sí? Que se parezcan al precio que estás presentando, pues deben ser similares. No debes de irte pues al extremo. Sí, ahí si ponen que realizas 3 metros cúbicos por jornada en tu contrato. En un trabajo similar pones que 1 metro cúbico, pues sí es excederte, ¿no? Entonces podría ser 2.8, 2.9, pero no, pues rendimientos tan bajos. Pasamos al punto número 3. Chequen, es que sí, en pequeños capítulos o en pequeños puntos, te puede decir tanto que muchas veces es confuso. Lean o leamos. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en términos de las fracciones anteriores, o sea, el punto 1 y 2, inciso A, B y C, solicitarán al contratista que presente una propuesta de conceptos. O sea, tú analizas tus precios y los entregas, debiendo emitir el dictamen de resolución dentro de los 20 días naturales. Sí, la dependencia emite esta resolución. Si se acepta esta propuesta o no de estos precios, el contratista deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de insumos contenidos en el contrato. Para los que no estén contenidos en ellos, propondrán los que haya investigado el mercado.
proporcionando apoyos necesarios y conciliando estos con la dependencia, considerando que los costos de insumo deberán estar referidos a los presentados en el acto de concurso. El contratista deberá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio, tomando en cuenta la experiencia de su personal o construcción o los antecedentes aplicados a trabajos similares, conciliando con la dependencia o entidad. Yo presento una propuesta. Yo digo, mi precio es de 5 pesos, otro precio de 8, otro precio de 10. Tal vez la dependencia diga, pues sí, el de 5 y el de 10 está bien, el de 8 no. El de 8 no estoy de acuerdo. ¿Qué procede en ese caso? La dependencia dice, no. Me voy a observar directamente, que es el punto 4. ¿A qué se refiere con observación directa? Que cuando no se llega a una conciliación, porque ambas partes no están de acuerdo y que sí, que no, que presentas cotizaciones y miles de cosas y no te aceptan un precio, lo que procede es una observación directa. La dependencia dice, nos vamos a observación directa. ¿Qué es observación directa? Veamos. Analizarlos partiendo de la observación directa de los trabajos, previo acuerdo con el contratista respecto al procedimiento constructivo, maquinaria, equipo y personal, y demás que intervengan en los conceptos. Cheque. La residencia dejará constancia por escrito de la aceptación de la propuesta, debiendo vigilar que se respeten las condiciones establecidas en contrato. En dicho escrito se establecerán condiciones necesarias para la ejecución y el pago de los trabajos. Se designará a la persona que se encargará de la verificación de los consumos de los recursos y de los avances. Y se determinará el programa, los procedimientos constructivos, la maquinaria y el equipo y el personal a utilizar. Durante la ejecución de los trabajos en un plazo similar a la frecuencia de sus estimaciones, el contratista entregará los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el periodo que corresponda. Dichos documentos formarán parte del precio unitario que se deberá determinar. Esta documentación deberá estar avalada por el representante designado para la verificación de los consumos y recursos, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto y apertura de proposiciones. Los documentos referidos en el párrafo anterior se enviarán al área responsable de ejecución de los trabajos con la misma periodicidad de las estimaciones. Híjole, es demasiado, ¿verdad? En todos los casos, la dependencia o entidad deberá emitir por escrito, ¿sí? Independientemente de la anotación de bitácora, el orden de trabajo correspondiente, los conceptos, sus especificaciones de los precios. Conclusión. Deben de llevar, ¿sí?, un análisis de la observación. El que supervisa va a decir, el rendimiento fue tal de la maquinaria. Ahí es por observación directa. Ahí no es de que lo que propuso o lo que había puesto en contrato, no. Ahí es lo que tú estás viendo, el supervisor, lo que el supervisor está viendo. El avance fue de tantos metros cúbicos o metros cuadrados por jornal o metro lineal en la unidad en que esté el precio. Ellos hacen anotaciones de cuánto fue lo que se rindió, qué cantidad fue la que se consumió, ¿sí?, de materiales, de los rendimientos de mano de obra, igual que el de maquinaria, se avanzó de esta forma. Y ya ellos hacen el análisis, la dependencia, ¿sí? Estos fueron los rendimientos, estas fueron las cantidades, y en base a lo que cotizaron o las facturas que se presentaron, ya se determina el precio. Una vez determinado el precio, ya se procede a pagar, pero ¿cómo se paga?
cuando es por observación directa. Vamos a ver. Me parece que está en el 108. Si por las características y complejidad de los precios unitarios no considerados en el catálogo no es posible conciliación y autorización. Ay, creo que ya me subí. Creo que vamos por aquí. Sí, vamos bien. En el catálogo original del contrato no es posible su conciliación y autorización en el término señalado en el primer párrafo. Las dependencias y entidades previa justificación podrán autorizar hasta por un plazo de 60 días naturales. Escuchen, en 60 días naturales, ellos te autorizan el pago provisional de tus costos directos, de los insumos que se hayan suministrado. ¿Sí? Vamos a suponer que se suministró un concreto, pero se te paga costo directo, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones. O sea, no te lo pagan inmediatamente, nada más lo que vayas tú aplicando. ¿Sí? Y ya una vez que termines de ejecutar todo el precio, ya te pagan lo restante. Pero si tú dices, es que tengo que aplicar, por ejemplo, 1 millón en material, y tal vez el precio unitario sea, bueno, no es que sea de 1 millón el precio, sino que la cantidad que aplicaste representa 1 millón. Y tú dices, pues es que es bastante, o sea, yo necesito un pago, ¿no? Provisional. Entonces, ellos lo hacen, las dependencias lo hacen, siempre y cuando ya lo hayas suministrado. ¿Sí? Pudiera ser así. Si no es muy relevante el costo, pues pudieras esperarte. Pero la ley te dice que te pueden pagar durante los 60 días, ¿sí? Durante un plazo de 60 días naturales, el costo directo, pero de lo que tú hayas suministrado, siempre y cuando cuentes con la autorización del residente y del área encargada de precios. Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique que ya realizó su pago, tales como facturas, nóminas, costos horas, entre otros. Que el residente y en su caso supervisor lleve el control diario con sus respectivas anotaciones en bitácora. Estas anotaciones o control diario es de lo que hablábamos, que se debe de llevar cuánto se ejecutó, o sea, qué rendimientos tuvieron los equipos, qué rendimientos tuvo la mano de obra, ¿sí? Y estas anotaciones deben ser o deben de llevar qué tanto material o consumo se hizo, la cantidad de mano de obra, la cantidad de maquinaria o cantidad o volumen de obra realizado durante la ejecución de la obra. También, cosa que ya platicamos. Punto número 4, que una vez vencido el plazo de los 60 días sin llegar a la conciliación, la dependencia o entidad determinará el precio. ¿Sí? Pasando 60 días de la observación, empezando la observación directa. Pasando 60 días, perdón, la dependencia dice el precio es tal. Ya no hay conciliación. Aquí quien lo determina es la dependencia. Dice, y que en el caso de que exista un pago en exceso, se debe hacer un ajuste en la estimación. Hay algo que se le llama aditiva y deductiva. ¿Se acuerdan de los saldos de los que habíamos platicado, del finiquito? A eso se refiere, ¿no? Que pudieran haber saldos a favor o en contra, debido a precios extraordinarios, pudiera ser, o debido a otras razones. Pero esta es una de las razones, ¿no? Que te hayan hecho un precio por observación directa y pues tenga que haber aditivas en el precio.
¿sí? Y esta se cobra en la última estimación llamada finiquito. ¿De acuerdo? Y se procederá de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 55 de la ley, sin responsabilidad alguna de las partes. Bueno, checamos qué dice el artículo 55. En todos los casos se deberá anotar mensualmente en la bitácora los pagos autorizados y su monto total, las obras o contratos de que se trate y el importe definitivo de cada precio, no previsto en el catálogo. Lo que se hace en las estimaciones es, hay un recuadro donde vienen observaciones, ahí se dice, si se paga un precio extraordinario, dice oficio de autorización del precio extraordinario y viene el número de oficio, para que el que esté consultando esa estimación pueda verificar que ese precio unitario extraordinario o cantidad extraordinaria ya fue autorizada y conciliada. Acuérdense que lo que autoriza es que se autorice que se ejecute. Eso es autorizar, que se autorice que se ejecute por parte del supervisor o de la dependencia. Y que se concilie el precio es por parte del área de precios unitarios, ¿sí? Donde se realizó el contrato. Entonces se llama autorización y conciliación. Pasamos al artículo 109. Tengo menos de un minuto, pero sí regresamos para explicarles este artículo y lo de Excel. Sí, cómo vamos a plasmar el resumen de todo esto. Creo que tenía yo más tiempo. Hay alguien que está accesando y ya vamos a salirnos. Vuelvo a enviar otro enlace.